Con este canto agustiniano recibieron seminaristas, formadores y familias llegadas de la Archidiócesis de Toledo al Papa León XIV en la Sala Clementina. Tras una tensa espera, abría sus puertas para recibir en audiencia al Seminario Menor, que celebra 100 años de historia y vocaciones. Buenas noches. La necesidad de vivir y discernir la vocación con mirada sobrenatural fue el mensaje con el que el Santo Padre quiso centrar la audiencia. Un encuentro cercano, festivo y profundamente agradecido. Enseguida les contamos los detalles. PAGE paga ya la carrera profesional. Bajo este lema, los 7 sindicatos que forman parte de la mesa sectorial del SESCAM se han unido para pedir al Gobierno regional que devuelva a los profesionales sanitarios la carrera profesional. Esta mejora se quitó en el año 2012 durante el mandato de María Dolores de Cospedal. En estos momentos, nuestra región es la única de toda España que mantiene suspendido este pago. Los textiles de la Catedral Primada de Toledo constituyen un patrimonio único de alcance internacional y que en ocasiones no se ha valorado suficiente. De cara a la celebración de Primada, se están restaurando diferentes piezas que lucirán en esta muestra a la vez que se están acometiendo trabajos para mejorar su conservación y exhibición. Con 16 años le compraron su primera máquina. Aquella Singer empezó entonces a marcar el ritmo de sus noches porque el bordado para ella se convirtió mucho más que en una pasión. Puntada a puntada fue perfeccionando una técnica propia, paciente, minuciosa, la del artista no suficientemente reconocida. Victoria Puebla murió hace unas semanas. Sus hijos han querido hacerle un homenaje en el medio que ella tanto disfrutó, la radio. Este sábado la Sala Clementina del Vaticano acogía un encuentro muy especial. El Seminario Menor de Toledo era recibido en audiencia por el Papa León XIV en el marco del centenario de esta institución formativa. Un encuentro cargado de emoción y simbolismo que ha reunido a seminaristas, formadores y familias llegadas desde la Archidiócesis de Toledo para celebrar 100 años de historia y vocaciones. La presencia del Seminario Menor y de sus familiares ha marcado el tono de una audiencia cercana, festiva y profundamente agradecida. Hay días que no cuesta madrugar, y este sábado ha sido uno de ellos para los seminaristas de nuestro Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. A primera hora de la mañana, aquí, para pasar el control de acceso al Palacio Apostólico. Tras una tensa espera, la Sala Clementina abría sus puertas para recibirlos y, siguiendo el protocolo, cada uno ocupaba su lugar, expectantes y emocionados, preguntándose si podrían ellos saludar personalmente al Papa. Pasadas las 10:15, el Papa León XIV era recibido con este canto agustiniano. Un encuentro cargado de emoción y simbolismo que ha reunido a seminaristas, formadores y familias llegadas desde la Archidiócesis de Toledo para celebrar 100 años de historia y de vocaciones. La presencia del Seminario Menor, cuyo titular es Santo Tomás de Villanueva, ha marcado el tono de una audiencia cercana, festiva y profundamente agradecida. El mensaje central que el Santo Padre quiso repetir varias veces era sobre la necesidad de vivir y discernir la vocación con mirada sobrenatural. En un ambiente cercano y paterno, el Papa explicó a los seminaristas que la vocación no se entiende con criterios humanos, sino con mirada sobrenatural. Les advirtió del riesgo de analizar la llamada de Dios únicamente desde parámetros de éxito, eficacia o reconocimiento social. León XIV subrayó que esa mirada sobrenatural se cultiva en la oración diaria, en el silencio y en el trato íntimo con Cristo. Animo a los jóvenes a aprender a leer cada acontecimiento como parte del plan providente de Dios. La expedición toledana ha estado encabezada por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y el obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, quienes han acompañado a los jóvenes seminaristas en este momento histórico. El arzobispo ha subrayado que 100 años después el Seminario Menor sigue siendo semillero de esperanza para la Iglesia, evocando además el espíritu de su carta pastoral Ardiendo Iluminamos, en la que invita a ser cristianos que mantengan viva la llama de la fe para iluminar la realidad desde el Evangelio. Me quedo sobre todo con la experiencia de un encuentro con el Papa, con Pedro, que es siempre una gozada, una maravilla. Y ha estado el Papa súper cercano, cariñoso a todos los seminaristas y a sus familias, ¿no? Y luego el discurso ha sido para leerlo y meditarlo.
esa clave que ha dado el Papa de vivir a los seminaristas con un sentido sobrenatural de la vida, ¿no? Porque citaba lo de Chesterton, si uno no vive con esa vida sobrenatural, esa dimensión sobrenatural, lo que viene después no es lo natural, sino lo antinatural. Entonces, por eso es tan importante, decía el Papa, vivir en esa dimensión sobrenatural de la vida, ¿no? Y todos, ha habido, yo creo que como una especie de filén entre los seminaristas que estaban y el Papa, magnífico, y su familia. Yo creo que ha sido una experiencia, para mí me ha llenado de una gran alegría y un gozo, precisamente cuando cumple 100 años nuestro seminario menor de Santo Tomás de Villanueva, que también ha habido y han asistido, como sabéis, los del propedéutico, el grupo de seminaristas del propedéutico, también con su rector y con el que acompaña en el seminario mayor. Uno de los momentos más entrañables de la audiencia ha sido la entrega de los obsequios al Papa por parte del seminario menor. Los jóvenes le han regalado un recuerdo conmemorativo del centenario, un cuadro de Santo Tomás de Villanueva, patrono de la institución, elaborado especialmente para esta efeméride, junto con un libro que recoge la historia viva del seminario a lo largo de estos 100 años. El Santo Padre ha recibido los presentes con gratitud y visible cercanía, deteniéndose a conversar con algunos de los seminaristas. Creo que el Papa ha estado muy afectuoso, se le han conquistado con ese canto que le han recibido con las palabras de San Agustín tan bonitas, belleza siempre antigua y siempre nueva que tarde te amé, y él se ha visto que se ha emocionado. Y luego el discurso que nos ha dirigido, pues un discurso muy centrado en lo que es la vocación, la centralidad del seguimiento del Señor en esa vocación, el compromiso eclesial, también ha subrayado la importancia de las familias, luego ha tenido ese gesto precioso que ha atravesado toda la sala, que era grande, estábamos en la sala Clementina, y ha saludado a las familias. Ha tenido también unos gestos preciosos, pues con unos niños que había allí, familiares que estaban en situación especial, y entonces les ha saludado. Momento especial ha sido la presentación de un bebé natural de Talavera de la Reina, que lleva el mismo nombre que el pontífice. Sus padres, visiblemente emocionados, han querido que este momento coincidiera con la audiencia, en un guiño lleno de ternura que ha arrancado sonrisas entre los presentes. El Papa se ha detenido unos instantes con la familia, bendiciendo al pequeño y agradeciendo el gesto, en una escena que resumía perfectamente el carácter familiar y cercano de esta jornada. Los propios seminaristas han compartido su experiencia tras el encuentro, destacando la cercanía del Santo Padre y la oportunidad única de vivir este centenario en Roma. Un 1000 de 10. ¿Sí? Sí. ¿Qué le has dicho al Papa? Hola Papa, ¿qué tal estás? Y ya está. ¿Y ya está? Un poco. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ver al Papa. ¿Sí? ¿Qué le has dicho? Que recé por mi padre, que está con la pierna y pues no ha podido venir, así que seguramente lo esté viendo. Así, el centenario del Seminario Menor de Toledo encuentra en esta audiencia su broche de oro, una celebración que no solo mira al pasado agradeciendo un siglo de historia bajo la protección de Santo Tomás de Villanueva, sino que proyecta el futuro con esperanza, como propone el señor arzobispo en su carta pastoral. En la sala Clementina, entre sonrisas, palabras de aliento y gestos de afecto, Toledo ha dejado una huella especial en el corazón del Papa y de todos los que han participado en esta jornada inolvidable. Paje paga ya la carrera profesional. Bajo este lema, los 7 sindicatos que forman parte de la mesa sectorial del SESCAM se han unido para pedir al gobierno de Emiliano García Paje que devuelva a los profesionales sanitarios la carrera profesional. Esta mejora se quitó en el año 2012 durante el mandato de María Dolores de Cospedal. En estos momentos, nuestra región es la única de toda España que mantiene suspendido este pago. Se trata de una reivindicación de más de una década que vamos a ponerle cifras. La pérdida de la carrera profesional a un celador le supone cobrar 764 euros menos al año, al personal de enfermería 2.172 euros y los médicos pierden más de 3.000 euros al año. Llevamos 14 años, que se dice pronto, esperando la reanudación de la carrera profesional del SESCAM en Castilla-La Mancha.
A finales de febrero se ha cumplido, por desgracia, el aniversario de la paralización. Tuvimos una reunión con el SESCAN en marzo del 2024, hace 2 años, con un planteamiento de iniciar un nuevo modelo de carrera profesional en el SESCAN, planteamiento con el que las organizaciones sindicales no estamos de acuerdo. Todos a una, los 7 sindicatos han realizado una marcha desde el Hospital Universitario de Toledo hasta las oficinas del SESCAN para pedir directamente al presidente regional que deje de mentirles y derogue la ley de 2012 donde se suprimía esta mejora profesional. Hay que dejar claro que el único responsable de que la carrera profesional en Castilla-La Mancha siga cerrada es el señor Paje. Cuando el señor Paje quiera la puede abrir. Tan solo tiene que derogar la ley del año 2012 de la señora Cospedal, que él sigue a día de hoy manteniendo, a pesar, como he dicho, de las innumerables promesas incumplidas. Los sindicatos han lanzado un órdago al presidente regional, retándole a visitar las urgencias de los hospitales para comprobar las condiciones en las que los profesionales sanitarios están trabajando. Aseguran que el personal está mandando un mensaje de socorro, por lo que debe negociar la recuperación de la carrera sanitaria cuanto antes. Y yo lo que le digo al señor Emiliano García Paje es que deje de mentirnos, que deje de prometerlo y sobre todo que más que se vaya por los platós de televisión hablando de otras comunidades, lo que tiene que hacer es arreglar la suya. Y lo que le digo es que venga a urgencias, él solo, sin esos escoltas que van también apartando a gente para que no podamos estar los sindicatos diciéndole nada, que se dé una vuelta por el hospital de Albacete, por las urgencias del hospital de Toledo y que se dé cuenta de cómo está la sanidad y cómo está su personal. La carrera profesional fue eliminada en el año 2012 durante el gobierno del Partido Popular con María Dolores de Cospedal a la cabeza. Desde entonces los profesionales sanitarios llevan reivindicando que se les devuelva. En estos momentos Castilla-La Mancha es la única región que mantiene suspendido este complemento. 2027 es la nueva fecha que se prevé para la finalización de las obras en el edificio de la Delegación del Gobierno en la plaza de Zocodover, que en un principio iba a reabrir sus puertas en el próximo mes de noviembre. Las obras se encuentran paralizadas a la espera de que se ultime un modificado del proyecto. Las obras de Zocodover van con retraso porque, aparte del mal estado en general en que se encontraba la propia delegación, cuando se iniciaron las obras se detectó que lo que era la propia fachada también tenía errores, defectos graves, con lo cual se ha tenido que rehacer el proyecto incurriendo, para meter también a la fachada. Esto ha retrasado el proyecto y se retrasará previsiblemente hasta el año que viene la finalización de las obras. Una vez concluido el nuevo proyecto, deberá someterse a los organismos competentes y tramitar la correspondiente modificación de la licencia municipal. La intervención en la fachada elevará la inversión en 3 millones de euros. Precisamente la balconada de la Delegación del Gobierno, su sede provisional en la Plaza de San Vicente, ya luce el lazo morado para conmemorar el Día de la Mujer, lazo que no veremos en el Ayuntamiento de Toledo tras el rechazo del Grupo Municipal Vox, una decisión que ha generado un cruce de acusaciones entre los socios de Gobierno y la oposición. Sobre ello se ha manifestado el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido. Así se desplegaba la pancarta del 8M en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Si hay duda en lo que es la inteligencia igualitaria de la mujer, la inteligencia de la dignidad, la inteligencia de la libertad, y que esto tiene que ver mucho con potenciar todavía lo que son los derechos de las mujeres, si eso no se entiende así, por mal camino vamos. Porque esto del feminismo no es cuestión ideológica, es cuestión de principios y de integridad. Continuar trabajando por la igualdad salarial y la mejora de las condiciones laborales de las mujeres es uno de los ejes destacados para alcanzar la igualdad real. Las mujeres trabajadoras cobran un 15,53% menos que los hombres. También el 21,9% de las mujeres que están empleadas tienen jornada parcial. En el caso de los hombres es solo un 5,7%. La mayoría de las excedencias por cuidado, más del 80%, son solicitadas por mujeres. Y de las personas desempleadas, el 65% son mujeres. En un contexto que tenemos precariedad laboral, brecha salarial, techos de cristal, los cuidados, todos ellos tienen cara de mujer, y que la violencia machista nos sigue arrebatando vidas,
es muy importante hacer estos actos para visibilizar el compromiso público con la igualdad. Un compromiso institucional que los sindicatos han lamentado no se ha recibido por parte del Ayuntamiento de Toledo. Este año el lazo morado no lucirá en los balcones consistoriales después de que el grupo municipal Vox haya rechazado su instalación, limitando la presencia en el edificio a las banderas oficiales. Según un estudio de la Universidad de Valencia, Castilla-La Mancha se sitúa entre las regiones con peor acceso hospitalario por carretera. En concreto, el 7,9% de la población regional tarda más de una hora en llegar por carretera al hospital más cercano, un porcentaje que multiplica por 5 la media nacional, situada en el 1,62%. 166.364 castellano-manchegos viven fuera del umbral de los 60 minutos, la llamada hora dorada en medicina de urgencias, considerada clave en casos de infarto, ictus o traumatismos graves. Solo el 44,8% de los castellano-manchegos vive a menos de 15 minutos de un hospital, frente al 74% de media nacional. La Seguridad Social ha alcanzado un total de 406.461 pensiones en Castilla-La Mancha en el mes de febrero, un 2,08% más que hace un año. Así ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha detallado que la pensión media alcanza los 1.283 euros, lo que supone una subida del 5,14% interanual. Del total, 245.320 son pensiones de jubilación con una media de 1.478 euros, 94.762 de viudedad con 970 euros, 49.220 de incapacidad permanente con 1.161 euros, 14.507 de orfandad con 549 euros y 2.652 de favor de familiares con 749 euros. Los textiles de la Catedral Primada de Toledo constituyen un patrimonio único de alcance internacional y que en ocasiones no se ha valorado suficiente. De cara a la celebración de Primadas, se están restaurando diferentes piezas que lucirán en esta muestra a la vez que se están acometiendo trabajos para mejorar su conservación y exhibición. Dentro del programa de restauración de piezas de cara a la celebración de Primada, hay un apartado muy destacado dedicado a las piezas textiles, ya sean ornamentos litúrgicos o piezas históricas. Todas ellas piezas de singular valor, como el almohadón del sepulcro de Alfonso VII, que data del último cuarto del siglo XIII, donde se están realizando tareas de limpieza y conservación. Se va a hacer una limpieza mecánica mediante microaspiración, que son unos aspiradores con potencia controlada y con la ayuda de brochas de pelo suave para eliminar la acumulación de depósitos sólidos a modo de polvo que se ha quedado entre la superficie de los tejidos y entre las fibras, que pueden ser perjudiciales para su conservación. El zapato de Pedro Aguilar, datado hacia 1338 y que, como todos los textiles, tiene en común que son piezas que han tenido un uso y que precisamente por su funcionalidad no han sido valoradas como un patrimonio, algo que afortunadamente ya ha cambiado. Sí que es verdad que falta esa riqueza o esa cultura del textil en España, porque es una cosa de uso. Y cuando siempre una cosa de uso se termina dañando, ¿qué es lo que se hace? Se tira o se quema. Bueno, pues esperemos que aquí no pase. No, gracias a Dios no. Y hay muchas hermandades y cofradías que lo cuidan muchísimo y saben que es un patrimonio para ellos muy importante. Y otra pieza estrella, la capa del cardenal Mendoza, que forma parte del terno del mismo nombre, mandado hacer para Pedro González de Mendoza, una de las figuras más influyentes de la historia de España. Apodado el tercer rey por los reyes católicos, datado en la segunda mitad del siglo XV y que constituye una auténtica joya. Este terno, la riqueza que tiene en cuanto al hilo metálico no solamente, pero la dificultad técnica, raramente se pudo volver a repetir hasta que Molero lo repitió en su telar, y era con sedas generalmente. El poder tejer toda la pieza, a excepción de las cenefas, en un mismo telar, toda ya nada más que era como
poner forro y coser 4 cosas, eso no se recupera hasta el 18. Para estas labores se utilizan técnicas muy precisas e instrumentos que, aunque nos puedan parecer comunes, son usados por manos expertas que saben cuidar y mimar estas piezas que acumulan más de 400 años. Al acometer estas labores hay que tener en cuenta que estos profesionales no añaden nada a lo que se conserva. Lo que es la conservación y la restauración de los tejidos históricos, lo que se hace es conservar, estabilizar el deterioro. No se retupe, ni se borda, ni se recorta y se traspasa, es conservar. Incluso esto es una documentación muy buena e importante de la historia de la pieza. Es el dibujo preparatorio, que si lo ves está hecho con tinta ferrogálica. El detalle que tiene es impresionante y luego ya sobre eso se bordaban. Además de las labores de conservación, el segundo objetivo de estas intervenciones es adecuar los soportes expositivos de indumentaria para evitar tensiones y mejorar la conservación. Un ejemplo práctico lo vemos en el soporte de esta capa, al que se va a añadir una pieza hecha a medida con el único objeto de mejorar la exposición de la capa. Son piezas que han tenido un uso, que están deformadas porque, sobre todo la indumentaria litúrgica, han sido usadas por el cardenal, en este caso en Mendoza. Entonces ya tienen su deformación, tienen sus intervenciones posteriores, tienen zurcidos, en algunos casos se ve que se ha cosido incluso a máquina. ¿Qué ocurre? Que si eso no se conserva en una forma adecuada, lo ideal es que estuviesen en planos, en una superficie plana para que el tejido no tenga tensiones de ningún tipo. Ya, pero eso es inviable, sí. Es inviable en un museo, es inviable. Entonces se tienen que hacer soportes. Y esos soportes en los que se estudia cuál es su mejor abertura, en este caso de las capas, la mejor abertura es para que el tejido esté lo menos tensionado y al mismo tiempo haga las menos deformaciones. Son apenas 3 piezas de las muchas que se mostrarán en primada, como por ejemplo las otras 2 piezas que completan el terno de Mendoza, el tanto monta o el tapiz del astrolabio, y que conforman el patrimonio textil de la Catedral de Toledo, único en el mundo. Te dice el momento histórico del país, la riqueza de ese país, el poder que tenían. O sea, si tú ves, por ejemplo, toda la capa de Sancho IV, el cojín de Sancho IV, el terno de Mendoza, el de Carrillo, el de Fonseca, te dice la riqueza que tenía y el poder, bueno, en este caso a lo mejor la catedral, pero sobre todo el Castilla. Dice el arquitecto José María Pérez Peridis que restaurar no es volver a lo nuevo, sino recuperar el pasado, y en ese oficio andan los restauradores, que desde hace meses están trabajando en las piezas que se van a exponer en la muestra primada, que abrirá sus puertas el próximo 25 de mayo. Es la realidad de más de 3 millones de personas en nuestro país, 368 registradas en Castilla-La Mancha. Este sábado se ha conmemorado el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una jornada para visibilizar el impacto que tiene convivir con una enfermedad poco frecuente y desconocida para la mayor parte de la sociedad, así como la necesidad de disponer de los recursos necesarios para poder seguir investigando. Entre estas enfermedades raras destaca la mutación del gen ICSEC2, una enfermedad que afecta a 16 familias en España y que a día de hoy no tiene tratamiento. La presidenta de la Asociación Española Mutación Gen ICSEC2, Empar Cebrián, ha detallado en qué consiste esta enfermedad y ha subrayado la importancia de las terapias para los pacientes. Es una enfermedad genética que consiste en la mutación del gen ICSEC2, que depende del cromosoma X. En este caso, al depender del cromosoma X, los niños están afectados en mayor profundidad que las niñas. Por su parte, el doctor Andrew Levy, investigador del ICSEC2, lleva 30 años trabajando junto a su esposa en un laboratorio en Israel, tratando de desarrollar nuevos tratamientos para esta enfermedad. Until now, there is no treatment whatsoever. We can treat seizures to some degree, but as I said, about 70% of the children, all the available seizure medications do not work in these children.
La distrofia muscular de Duchenne es otra de tantas enfermedades raras. Se trata de la distrofia muscular más común diagnosticada durante la infancia y que limita significativamente los años de vida de los afectados. Patricia Villao y Jessica Reina, madre e hija que luchan contra esta enfermedad, han explicado cómo fue el momento en el que se enteraron que Jessica padecía esta enfermedad rara. Yo creo que cualquier padre o persona que esté en esta situación, al enterarse, es un sufrimiento, se te vienen muchas cosas en la cabeza, si te vas a morir, si te mueres con ella, si tu vida vale la pena. De esta manera, llega un nuevo 28 de febrero para recordarnos la importancia de dar visibilidad a las enfermedades raras y a las personas y familias que las sufren, quienes reclaman un trato más humano y mayores recursos para la investigación. Bajo el título Mujeres en la sombra y luz, la Diputación de Toledo rinde homenaje a las mujeres que, pese a haber destacado en sus respectivas disciplinas, no siempre ocuparon el lugar que merecían en la memoria colectiva. El Festival Fuertes dará el pistoletazo de salida el próximo 5 de marzo con una amplia programación que llegará a toda la provincia. Sigo agitando cada foto de otro tiempo y me pierdo en un abismo y no sé cómo llegar a ti. La compositora Nia Zalén, la coplera Cristina Martínez y la artista Carolina Palencia pondrán el tono musical en el Festival Fuertes, una apuesta clara por el talento femenino de la provincia y una variada programación con la que la Diputación de Toledo pretende acercar la celebración del Día Internacional de la Mujer a todos los municipios de la provincia. Este año hemos diseñado una programación amplia. El Festival Fuertes 2026 suma 66 iniciativas en toda la provincia, 33 actividades culturales y formativas, 6 exposiciones y 27 marchas por la igualdad, que se desarrollarán durante el mes de marzo en numerosos municipios. Un festival que incluirá además charlas centradas en cuestiones de actualidad como mujer y autoestima, orientada a la salud emocional y la influencia de las redes sociales, bienestar personal y empoderamiento rural. Actividades culturales que esperan superar los 5.000 participantes de otros años y que se complementarán con la celebración de marchas por la igualdad en varios municipios de la provincia. Con 16 años le compraron su primera máquina. Aquella Singer empezó entonces a marcar el ritmo de sus noches, porque el bordado para ella se convirtió mucho más que en una pasión. Puntada a puntada fue perfeccionando una técnica propia, paciente, minuciosa, la del artista no suficientemente reconocida. Victoria Puebla murió hace unas semanas y este es el homenaje que le hacen sus hijos. Es inevitable hacer un pequeño silencio antes de pronunciar su nombre. Hay pérdidas que duelen especialmente porque Victoria Puebla ya no está para escuchar el programa mientras borda. Así nos gustaba imaginarla cuando llamaba a la radio, tanto que quisimos conocerla y nos trajimos estas imágenes de su casa. Murió hace unas semanas y así la recuerdan sus hijos. Ella compartía su trabajo que tenía y su afición y bueno, su arte, que decía me salen duendes por los brazos, sí, no porque sí. ella haya leído a Lorca, que ella no era una lectora, era bueno, pues una mujer que nació en el año 38 y bueno, pues ella se fue formando autodidacta. Victoria nació en la Puebla de Montalbán en 1938, vecina de Toledo. Desde hacía 2 décadas aprendió a bordar por correspondencia cuando las oportunidades para una mujer eran escasas y los sueños a menudo se guardaban en silencio. Fue la mujer que convirtió el hilo en luz y la tela en refugio. Hay una frase de Paul Klee que dice: ¿quién como artista no desea habitar en el corazón de la creación? Y yo creo que mi madre tenía esa conexión con el corazón de la creación, porque abría sus bordados, se encendía, conectaba enhebraba sus hilos, ponía su tela en el bastidor y buscaba belleza. Ella empezaba a pedalear y cada pedal y cada movimiento que hacía de mano era una búsqueda de belleza. El color que tenía que poner, la forma que tenía que trenzar la lana, la perla que iba a acompañar, todo era impulsos del corazón, era impulsos del alma. En Victoria el bordado dejó de ser oficio para convertirse en lenguaje propio. Retrataba a sus hijos, a su madre, a personajes admirados, como Juan Pablo II, pero en los márgenes de cada obra comenzaba a brotar algo distinto. Color que se desbordaba, formas que ya no eran hojas, sino soles, destellos, pequeños universos. La realidad en sus manos se volvía más luminosa.
bordaba, daba amor a los bordados, nos daba amor a nosotros, nos daba amor a los nietos, daba amor a las amigas que tenía. O sea, tenía capacidad de esparcir, era como una onda que esparcía ella. Y en eso nos atrapaba. En diciembre de 2022, los tres se reunieron en San Marcos en una muestra muy especial. A la pintura, fotografía y poesía de los hermanos se unió el buen hacer de su madre con los bordados. Lo titularon Cielo en vuelo y nos dejó estas imágenes. Hace tiempo ya que en las ferias de arte se está haciendo una reivindicación del arte en femenino, del bordado, y Victoria tiene que tener su lugar ahí, porque ha hecho un lenguaje muy personal. Ella aprendió a bordar muy pacientemente, enviando las muestras, recibiendo los ejercicios, devolviéndolos corregidos, los devolvían corregidos. Ha sido una labor durante años, y todo ese aprendizaje, cuando tú ves las muestras y ves el trabajo final creativo que ha sido capaz de desarrollar como artista, te das cuenta cómo lo ha llevado a su terreno de una manera magistral. Victoria bordaba con amor y amaba con la misma intensidad con la que elegía el color. Ahora ya no suena la máquina de coser en la madrugada, pero su obra nos sigue hablando. La despedida llega también en forma de poema. Lo que nació en ti no muere como muere el árbol talado, o muere el sol en la noche. Sé que la tristeza es como una sombra en la pared. Una música lacerante se posa en las manos como un pájaro herido. El llanto inevitable nos lleva al ser que fuiste, a lo que hoy dejas en nuestro cuerpo para no morir. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. En la provincia de Toledo, el sol lleva regalándonos momentos que invitan a caminar sin prisa. Un cielo limpio de nubes que ha dibujado una estampa casi primaveral, así de luminosa. Pero el tiempo, ahora que hemos dado la bienvenida al mes de marzo, nos tiene preparado un cambio en esta semana que acabamos de estrenar. En los próximos días llegarán nubes, lluvias y un descenso de temperaturas que ya hoy hemos empezado a notar a pesar del sol. De hecho, la previsión de la EMET para mañana es de intervalos nubosos en Albacete y Cuenca. En Ciudad Real, cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad por la tarde, y en el resto, intervalos nubosos abriéndose amplios claros durante la tarde. Lo más destacado, no obstante, serán las precipitaciones débiles y dispersas que podrían ir acompañadas de barro. También en la provincia de Toledo, donde mañana esperamos calima, con cielo despejado y un termómetro que aún seguirá siendo alto. Se moverá entre los 20 grados de máxima y los 10 de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.